como que si tú estuvieras sentado hablando con un amigo, tú, el creyente, exponiendo con tus labios cualquier cosa que quieras exponer delante del que te rescató, que tú sabes que vive, que tú sabes que es real, que es más real que el aire que respiras para vivir, que es más real y más verdadero que el agua que bebes para subsistir. Pero no lo ves, sino que lo crees, crees que está allí. Y que éste te habla a través de lo que Él ha establecido como sus palabras, sus estatutos, sus mandamientos, sus consejos. La Biblia, si usted me está escuchando por esta emisora de radio y usted asiste a una congregación y escucha la palabra, se emociona con la palabra, se emociona incluso con los cánticos de alabanza y adoración al Rey, y usted no tiene necesidad en su corazón de conocer qué ha establecido Dios para la humanidad, qué ha establecido Dios para su iglesia a través de la Biblia, tiene que clamar a ese mismo Dios que usted dice que cree para que le ponga esa necesidad de su palabra, para poder conocerle. Mire, el Señor Jesús entre Juan 14 y Juan 15 dice 7 veces, por mencionarle nada más 2 capítulos, pero esto está en toda la palabra. Él dice que la única manera de que alguien le demuestre que le ama, un ser humano, específicamente la iglesia. Pero él dice, ahora ámame tú. O sea, ese es el que me ama, es el que guarda mi palabra. El que me ama es el que obedece mi palabra. El que me ama es el que sigue mis pasos. El que me ama es el que obedece todo lo que yo he establecido. Ahora le pregunto, ¿usted conoce su palabra? Es una pregunta muy razonable que le estoy haciendo. Usted conoce su palabra, usted dice que le ama y va a las congregaciones y a la iglesia cristiana católica y a la iglesia cristiana evangélica, que también al final es una religión. Pero la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. ¿Usted conoce la palabra? ¿Usted se ha dedicado a sentarse a ver qué es lo que quiere Dios que conozca de Él? No como las religiones donde está asistiendo, sino como está en la palabra, como está en su palabra. Muy bien. Ayer quedamos en 1 de Tesalonicenses 4 hablando de las vías en las cuales el Señor Jesucristo ha establecido en la palabra de Dios el camino al Padre, de cuáles serían esas vías para tomar ese camino. Indudablemente el camino es Cristo, ¿no? Por fe, la persona es justificada delante del Padre, primeramente para ser justo, y valga la redundancia, pues justificación, ser justo, santo, separado para Dios. Esto lo logra Dios, porque es Dios quien lo hace, dándole fe a cualquier persona en la tierra, y esta persona, pues, esta fe indudablemente la va a llevar a un arrepentimiento, debería ser genuino. Si está Dios en el asunto, debería ser genuino. Si no está Dios en el asunto, debe estar siendo impuesto por compromiso, por quedar bien con alguien o por repetir con otro, ¿no? Y esa no es la forma debe ser genuina. Y si el Señor Dios está en este asunto, que esta obra es de Él, Él es quien salva, Él es quien puso a su Hijo, Él es quien vino a la tierra, Él es quien derramó su sangre, Él es quien da la fe, Él es quien pone el arrepentimiento, Él es quien hace todo. Él es quien salva, Él es quien después da de su espíritu, Él es quien dando su espíritu santifica, Él es quien lleva a la persona creyente hasta el final de los tiempos en esta vida, en este mundo natural, para llevarlo a la redención eterna en donde está nuestro Señor, en otro lugar que no es este. Él es quien hace todas esas cosas. Entonces, Él recorrió este camino, y este camino nosotros lo podríamos recorrer primero poniendo la fe y la mirada en nuestro Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Y pues la única forma de salir de esta tierra es como le estaba narrando estos 2 últimos días: muerte natural,
que no deberíamos pues ni de preocuparnos por los que ya se han ido, ni de preocuparnos por nosotros mismos, porque si tenemos esta fe en este camino, en esta verdad y en esta vida, pues lo que nos espera es ganancia. El morir en Cristo es ganancia. Terminar el ciclo en esta tierra y pasar allá. Y la otra vía que presenté ayer fue la vía del arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Es una vía tan extraordinaria, yo pienso que debe ser un milagro, una señal tan extraordinaria como lo fue el abrir Dios cuando abrió el mar en dos, o cualquiera de estos milagros extraordinarios que él hizo en función y en beneficio, hablando del antiguo mundo o del Antiguo Testamento, en función a Israel, a su reino, al reino de Dios, que tenía en sus planes a la nación de Israel. Vivieron milagros extraordinarios. Uno de ellos también extraordinario es la venida de la visitación de parte del Salvador al mundo. Ese es uno de los milagros más extraordinarios que hay. A pesar de que él caminó en esta tierra dando señales, prodigios, milagros, sanaciones extraordinarias, no solamente eso, sino que también él va a la cruz y entrega su espíritu. Y después de ser sepultado posteriormente 3 días, por el poder de Dios, es levantado de los muertos, es sacado de la tumba. Estos son acontecimientos extraordinarios que han sucedido. Y en nosotros este acontecimiento extraordinario sucede es cuando Dios nos salva. Es un milagro extraordinario la salvación de una sola alma. Un milagro haberla sacado, arrebatado de las tinieblas en las que se encontraba, en la obscuridad, en la que el día a día el ser humano sin Cristo vive, y que pues tenga la bendición y la gracia por parte de nuestro Padre, de extendiendo su misericordia sobre esta alma. No estoy hablando de la bondad de Dios ni de la benignidad de Dios establecida para todo el mundo. Estoy hablando del acto expiatorio que Dios aplica en un ser humano en cualquier momento determinado de la historia. Eso se llama salvación. Y también está en las manos de Él. Es un milagro tan grande, yo lo considero tan grande como cualquiera de los milagros del Señor. Y este acontecimiento que narré ayer en 1 Tesalonicenses capítulo 4 es otro acontecimiento por demás extraordinario. Va a desaparecer la iglesia del planeta Tierra. Desaparecer literalmente, desaparecer. Para el mundo va a desaparecer, pero lo que está haciendo el Señor es alzándola para resguardarla de la ira venidera, del día terrible de Jehová, del día donde será juzgado, pues van a haber 21 juicios sobre el planeta Tierra y sobre toda la humanidad. No solamente la humanidad, ese juicio se va a extender hacia los recursos minerales, hacia los vegetales, los ríos, el agua, los animales. Todo va a ser removido por esta ira del Señor. Ya la iglesia no va a estar, la iglesia va a ser alzada, y esa es otra vía. Los que estén en ese tiempo, dice Pablo, traerá Dios con Jesús. Los que durmieron, los muertos precederán a aquellos que serán alzados. Los muertos en Cristo. Las personas que salieron de este planeta por una muerte natural o por una muerte accidental, pero con una fe absoluta, una fe, la fe que dice la palabra, no es la fe que yo creo en Dios. Es una fe de creer, ¿no? Una fe que nos lleva a amar. La fe en el cristiano nos debe llevar a amar. La fe sin obras es muerta. No puede quedar en una confesión de lengua o de palabra, de labios. No puede quedar. Debe ser una fe demostrada. Creer nos debe llevar a amar con todo nuestro ser a aquel que nos amó primero. Y ese amor nos debe llevar a obedecer. ¿A obedecer qué? Las escrituras, la enseñanza que nuestro Señor dejó en el planeta Tierra para su iglesia. La dejó para la humanidad, pero la humanidad no puede verla. La humanidad no la puede entender. Solamente la puede entender su iglesia. A la prueba me remito. ¿Cuántas veces usted, si es cristiano, no le ha predicado a alguien que no conoce de Jesús o que no cree
como dice la Biblia que debe creer, que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo y no entiende lo que usted le habla. No le entiende, porque el mundo no lo puede ver. Está oculto para ellos. Una persona que tenga esa fe y que haya recibido el don de Dios en él, o la dádiva tan perfecta como es el Espíritu Santo en un creyente, necesita conocer más de este. Si no lo necesita conocer, y es donde yo siempre hago énfasis, si una persona dice que cree, si una persona, cualquier persona en el mundo dice que cree y no tiene necesidad de conocer a este del cual él cree, no cree, simplemente no cree. Si una persona que dice que cree no tiene necesidad de buscar comunión, de buscar en oración, de comunicarse constantemente a través de un hablar de parte del creyente para con Dios, hablarle como un amigo, hablarle como un amigo, como que si tú estuvieras sentado hablando con un amigo, tú, el creyente, exponiendo con tus labios cualquier cosa que quieras exponer delante del que te rescató, que tú sabes que vive, que tú sabes que es real, que es más real que el aire que respiras para vivir, que es más real y más verdadero que el agua que bebes para subsistir. Pero no lo ves, sino que lo crees, crees que está allí. ¿Mm? Y que éste te habla a través de lo que él ha establecido como sus palabras, sus estatutos, sus mandamientos, sus consejos. La Biblia, el Salmo 119 es un salmo extraordinario que yo recomiendo hoy. Un salmo extraordinario, desde el 1 al 100, si mal no recuerdo, 50 versos. El salmo más largo de toda la Biblia. Mira, la Biblia en el Salmo 119 habla solamente de una sola cosa, en todo el Salmo, de los consejos, los estatutos, la ley, los mandamientos, la sugerencia, su palabra, de lo que es para un creyente. Entonces, si no hay esa necesidad en alguien que dice qué cree, si usted me está escuchando por esta emisora de radio y usted asiste a una congregación y escucha la palabra, se emociona con la palabra, se emociona incluso con los cánticos de alabanza y adoración al Rey, y usted no tiene necesidad en su corazón de conocer qué ha establecido Dios para la humanidad, qué ha establecido Dios para su iglesia a través de la Biblia, créame, tiene que arrepentirse. Tiene que clamar a ese mismo Dios que usted dice que cree para que le ponga esa necesidad de su palabra, para poder conocerle. Mire, el Señor Jesús entre Juan 14 y Juan 15 dice 7 veces, por mencionarle nada más 2 capítulos, pero esto está en toda la palabra. Él dice que la única manera de que alguien le demuestre que le ama, un ser humano, específicamente la iglesia. O sea, yo te estoy llamando a que me ames. Yo te amé, dice Jesús. Yo te amé primero. En todas las epístolas habla de que Él amó. Juan 3:16 es clásico para entender el amor de Dios. Pero Él dice, ahora ámame tú. O sea, ese es el que me ama, es el que guarda mi palabra. El que me ama es el que obedece mi palabra. El que me ama es el que sigue mis pasos. El que me ama es el que obedece todo lo que yo he establecido. Ahora le pregunto, ¿usted conoce su palabra? Es una pregunta muy razonable que le estoy haciendo. Usted conoce su palabra, usted dice que le ama y va a las congregaciones y a la iglesia cristiana católica y a la iglesia cristiana evangélica, que también al final es una religión. Pero la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. ¿Usted conoce la palabra? ¿Usted se ha dedicado a sentarse a ver qué es lo que quiere Dios que conozca de Él? No como las religiones donde está asistiendo, sino como está en la palabra, como está en su palabra. Dice, el que me ama es el que guarda mi palabra. Toda. No es que estamos... Por eso que yo siempre digo, no aísle verso, porque si aísla verso, menos la va a conocer.
Yo hace 2 días le sugerí, es una sugerencia, yo le sugiero que usted lo haga. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Pero yo le sugiero que lea Juan 14, 15 y 16, todo. Porque escucho siempre Juan 14, 13. Todo el mundo está pendiente de Juan 14, verso 13. Eso es lo que le gusta a la gente que busca de Dios por lo que podría darle, pero no lo busca porque le ama. ¿Qué dice Juan 14, 13? Dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo le os daré. ¿Ve? El que busca a Dios por lo que podría darle. Ese es Juan 14, 13. Pero si usted lee Juan 14, Juan 15 y Juan 16, va a entender el camino, la verdad y la vida. Y en esos 3 capítulos está 7 veces eso de que le estoy diciendo, el que me ama es el que guarda mi palabra. El que me ama es el que obedece mi palabra. Ese es el que me ama. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Es ese. Porque ese es el que ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo, la primera señal, miren lo que les voy a decir. La primera señal no es un don del Espíritu Santo. La primera señal es un anhelo desde dentro de sí mismo para conocer y buscar este reino que el Espíritu Santo le está presentando. Cuando usted empieza a buscar conocer de este reino a través de la palabra de Dios, a eso le podría sumar usted el asistir a las congregaciones, que es el 2% de un conocimiento absoluto. Vean lo que le estoy diciendo, las congregaciones, un 2%, quizás un 1.5% de todo el conocimiento absoluto de la palabra de Dios. Por acá por las redes, un placer. Si está en YouTube, recuerde compartir este video, darle a me gusta, suscríbase a nuestro canal, y si está en Facebook, envíeme por favor una solicitud de amistad o acepte mi solicitud de amistad. En Instagram y en TikTok también estamos presentes. Gracias una vez más a todos ustedes por estar allá. Ahora, si usted se activa en leer, si usted va a una congregación 2 horas a la semana, pero se agarra de la semana 20 horas diarias, no 20 horas semanales, vamos a dejarlo dormir. Se agarra 10 horas diarias, 10 por 7 son 70 horas de una búsqueda incesante en el conocimiento de Dios y en la oración, para que este conocimiento a través de la oración, el tierno y Espíritu Santo que moren en el que cree, no mora, el mundo no le puede ver. El mundo no le puede ver, porque no le puede ver ni le recibe. Hay tanta gente que asiste a lugares creyendo que son cristianos que no pueden entender ni siquiera lo que dice el líder que está hablando en el micrófono o el pastor. Muchas veces hay muchos lugares que ni siquiera dice que son pastores y ni siquiera son estos mismos pastores. ¿Ve? Pero claro, eso usted no puede entender es cuando lee la Biblia y entiende lo que Dios quiere que entienda y crea la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquel que ha nacido de nuevo. Hoy no estoy leyendo Biblia, pero estoy hablando, las personas que me están escuchando y saben y conocen la Biblia, saben de lo que estoy hablando, y los que me están escuchando, que no tienen la Biblia, les estoy invitando a leer Salmo 119. No me vaya a preguntar como una vez me preguntaron, ¿qué verso? No, Salmo 119, todo. Juan 14, todo. Juan 15, todo. Juan 16, todo. Lo que le estoy diciendo está allí. En esa necesidad va a crecer. El Señor le va a dar entendimiento absoluto de lo que allí hay para poder entrar cuando muera en este planeta. Y si está vivo, como dijo 1 Tesalonicenses 4, y ahora sí lo voy a leer, hermano, no ignoréis acerca de los que duermen, le dice Pablo a los tesalonicenses, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En este caso está hablando de cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, los que estén vivos. Estas personas que están vivas no van a ser primero que los que ya murieron en Cristo desde que el Señor Jesucristo entró como primicia a su reino, arriba. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, vuelvo y repito, los que estén cuando venga el Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hasta ahí llega el Señor en ese momento. Él va a llegar hasta ahí a buscar a su iglesia. Para esa entrada, hermano, usted tiene que leer 1 de Tesalonicenses capítulo 3. Leí 1 de Tesalonicenses 4, versos 13 al 17. Pero para que usted logre entender, entrar a este reino, sea por vía durmiendo, o sea por vía de trompeta de Dios, voz de arcángel, usted tiene que saltar a 1 de Tesalonicenses capítulo 3, 1. Ahí ya dejé de aislar verso. Dice el apóstol Pablo, preocupado por la fe que había dejado cuando dejó a Tesalónica, que había dejado un grupo de hermanos creyendo, ya estaba ausente y estaba preocupado por ellos, porque van a llegar como en cualquier cristiano, ¿no? Le va a llegar, hablando de los cristianos, van a llegar persecución, padecimiento, aflicción. No es bendición, 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 bendición. Plata, 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 plata. No, 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 no. Estoy hablando de la Biblia. No estoy hablando de lo que usted ve en la calle. Estoy hablando de la verdad. Entonces Pablo le escribe a Tesalónica y le dice, yo no puedo ir, pero le voy a mandar al hermano Timoteo para que los consuele, pues, por estas tribulaciones que estoy seguro, Pablo, ausente de Tesalónica, estoy seguro que están pasando. La vida verdadera de un cristiano. La vida verdadera de un cristiano. Porque el cristianismo lo que hace es enseñar al cristiano cómo padecer, ser afligido, tener la necesidad, cómo enfrentarse a la persecución, cómo enfrentarse a las maldiciones del mismo mundo para con uno, cómo enfrentarse al rechazo de la humanidad para con el cristiano. El cristianismo lo que te hace es enseñar eso, pero en un sentido espiritual. Y ese sentido espiritual te va a fortalecer en todo tu ser, empezando a fortalecer tu propia alma, que es la más afectada ante tantas circunstancias de la vida, que lo que te van a hacer es llorar. Situaciones así. Eso es la enseñanza del Señor. ¿De dónde sacará el hermano esto? De la misma carta de los 1 de Tesalonicenses capítulo 3. En el verso 2 dice, enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para, escuche bien, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. No es una fe para que usted reciba algo de éxito o alguna cosa material del mundo. Está hablando de la fe en esto que en el mismo 1 de Tesalonicenses 4, él resume como allá arriba, allá arriba. Cuando termines los días en esta tierra, te vas para arriba. O si estás en este tiempo, cuando el Señor descienda en las nubes, te vas también para arriba. Es esa fe, no tiene nada que ver con más nada. Por eso es que el Evangelio consiste en esta palabra. No consiste en otra cosa. Toda la psicología, el mercadeo, todo eso forma parte de la apostasía de este tiempo. Eso es todo lo que es bonito, suena chévere, se ve bien, pero forma parte de la apostasía de estos tiempos. Pero esta es la verdadera fe, la que está en la Biblia. Entonces dice el verso 3, 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Era la preparación, la enseñanza de Pablo. No es fácil, pero el Señor estará contigo. El Señor estará hasta el fin de los tiempos con nosotros. El Señor está en ti, fortaleciéndote delante de estas tribulaciones.
cualquier tribulación que tenga, cualquiera que sea, mi estimado oyente, mi amigo y mi hermano, un luto, un divorcio, una escasez financiera, una falta de trabajo, cualquier tribulación. Y si se trata de la justicia, va a ser más turbado y más tribulado, una persecución. En estas naciones no hay persecución, pero hay otras que sí hay persecución a la fe en Cristo Jesús. Imagínate cómo estará un cristiano por su fe en países como la India, en países como Pakistán, Afganistán, Corea del Norte, el mismo China, en países donde no se acepta la confesión de Jesucristo como Señor, que esta gente está perseguida, encarcelada y asesinada. Tribulaciones por causa de la justicia. Y en estas naciones también tenemos nuestras propias tribulaciones por causa de los chismes y murmuraciones y juicios y críticas y bueno, pues pare usted de contar. Y aparte de las normales que tenemos en el mundo, una noticia de una enfermedad, una noticia de una operación quirúrgica, una noticia de un hijo, de un familiar. Entonces esta es la preparación en el Señor. Y todas estas cosas son necesarias que acontezcan. Por eso es que Pablo dice acá, se las predecíamos. O sea, yo cuando estaba con ustedes, os predecíamos que íbamos a pasar estas tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Dice el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. O sea, que en estas tribulaciones, aparte, le sumamos las tentaciones. Y este Pablo estaba preocupado por eso. Vio que siempre yo les he hablado de que este reino consiste en otra cosa. Y consiste en un trato de Dios, de la humanidad aún en la iglesia y el pecado. Y para ello está el tentador. Para que no se desvíe cuando tenga esa aflicción y tenga ese padecimiento y ese desánimo, ahí es donde el momento preciso donde el tentador se va a aparecer para desenfocarlo por completo. Y es allí donde nosotros somos más zarandeados delante de la tentación. El pecado. Entonces, las enseñanzas del cristianismo en eso trata. Formar iglesias, edificar templos, como dice la Biblia, que estén firmes porque están fundamentados en la roca y su fe es esa, la roca, nuestro Señor Jesucristo, fundamentado en sus enseñanzas, en la Biblia. En el verso 6 dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, sigue basándose en sus enseñanzas, fe y amor, fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. O sea, se calmó. Y ahí donde empieza el 1 de Tesalonicenses 3 y 4. Y se trata, póngame atención acá, de santificación. Ya no se trata de otra cosa. O sea, ¿quieres irte para allá? ¿Crees que creyendo como crees podrías llegar allá? El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí está el Evangelio. Para que sean afirmados vuestros corazones. Ahora vean esto. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Voy a volver a repetir esta línea. Esta sí provoca aislarla. Esta sí provoca aislarla. La voy a repetir sin aislarla porque estoy leyendo. Pero estos son los versos que usted debe pegar en la nevera y memorizar. Estos sí son los versos que usted debe pegar en la nevera y memorizar. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y va haciendo como un preámbulo a ese rapto que leímos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Aquí en la ciudad de Tinaquillo, en el estado de Cojedes, desde que nació Filadelfia,
No he cesado de decirlo, porque es que está en la Biblia. ¿Para qué voy a decir más? Gracias a Dios que tuve 19 años sin llenándome la cabeza de ningún tipo de religión, sino de la palabra. Para pues hoy yo, con mucha responsabilidad ante este micrófono, decirle a usted hoy, lea la Biblia, lea la Biblia. Lea la Biblia para que más nunca nadie le pueda engañar.